Antes de empezar, hay algo muy importante en este punto que debes de tener en cuenta. En este video estamos hablando de datos estadísticos enfocados especialmente a infografías, es decir, en un supuesto que la información estadística recopilada va a complementar algunos datos de textos e imágenes. Pero habrá ocasiones en que se va a tener que representar gran cantidad de información de este tipo. Es más, se podría decir que todos los datos serán estadísticos y que su interés principal sería el análisis completo de parte de los usuarios. En este caso, tenemos que pensar en Data Visualization, que es un tema más complejo que no tocaremos aquí, pero puedes tener mayor información en este enlace si lo deseas. Entonces, teniendo claro que estamos trabajando con datos estadísticos dentro de una infografía, vamos a ver qué tipos de gráficas usar y qué no hacer con estos datos. El tipo de gráfica que emplearemos en nuestra infografía podemos determinarlo en base a lo que queremos mostrar o a lo que se quiere hacer con estos datos recolectados. Así tenemos 4 criterios: comparación, relación, distribución y composición. Una comparación se utiliza, como su nombre lo indica, para comparar uno o más valores que se enfrentan entre ellos. Un ejemplo de uso sería si quieres representar el número de usuarios de Facebook hombres versus el número de usuarios mujeres en Colombia. Otro caso sería para mostrar el número de iPhones vendidos en un determinado periodo de tiempo. Para este criterio de comparación, los tipos de gráficos que mejor trabajan son los gráficos de columnas, de barras o los de línea. Ahora, si lo que quieres es mostrar una relación o conexión entre dos o más variables, aquí tenemos el clásico ejemplo para mostrar una relación entre el número de productos vendidos, el importe de ventas y el porcentaje de cuota de mercado. O también otro ejemplo puede ser para representar gráficamente el número de visitas a una determinada página o red social, indicando el origen, el número de páginas vistas y el promedio de tiempo en las páginas. Para estos casos, puedes utilizar las gráficas de burbujas o de dispersión. Por el tema de ser más entendible a primera vista, lo normal es que optes en lo posible por usar las gráficas de burbujas. Son muy usadas para el tema de representar analítica web. Cuando se quiere determinar si hay tendencias, patrones, interacción entre los datos, estamos hablando de un criterio de distribución. Esto es más usado cuando queremos mostrar resultados de estudios o encuestas. Se usa, por ejemplo, para una infografía que represente el salario de un grupo de personas, el puntaje de un grupo de estudiantes o las edades de los trabajadores de una determinada compañía. Para estos casos se pueden usar gráficos de histogramas. Este tipo de gráficas son más complejos de entender si no tienes experiencia con datos estadísticos. Pero también es cierto que en ocasiones un histograma se puede reemplazar con un simple gráfico de barras. En Internet hay mucha información al respecto que puedes leer con calma y estudiarla. Pero no te preocupes, porque igual no son los tipos de gráficos más usados. Otro criterio a tener en cuenta es la composición. Se usa cuando se quiere representar una muestra dividida en sectores que conforman un total. Por ejemplo, se puede usar en los siguientes casos. Si quieres representar los 5 principales tipos de cáncer y su porcentaje de mortalidad, o para mostrar información acerca de los 4 principales navegadores usados en la actualidad. Aquí tenemos que los gráficos más usados son los gráficos de pastel y los llamados gráficos de donas. Los tipos de pastel y de barra son los gráficos más conocidos y los más usados.
Aunque también es cierto que hay mucha gente en contra del uso de los gráficos de pastel, te puedo decir que mientras quieras mostrar de manera rápida información simple y con pocas secciones para representar, te servirá muy bien este tipo de gráfica. Y estos son los 4 criterios que puedes considerar al momento de representar datos estadísticos y escoger un tipo de gráfico. Hemos visto hasta ahora los tipos de gráficos más conocidos y usados. Pero ¿qué pasaría si quieres representar datos con tus propios gráficos? Por ejemplo, decir que en un determinado país el 70% usa Facebook como red social preferida y el 30% usa Twitter. ¿Lo puedes hacer de esta forma? La respuesta es sí. Puedes crear tu propia representación de datos estadísticos en base a tu criterio. Pero personalmente es una idea que no comparto o que recomiendo a personas que recién empiezan con el tema de las infografías. Porque hacerlo de esta manera, si bien es cierto que muestra tu creatividad y puede quedar muy bien, también tiene el riesgo de que el usuario no entienda tu mensaje. En todo caso, si quieres hacerlo de esta manera, esfuérzate mucho en lograr un buen resultado, siempre resaltando los datos numéricos acompañados del gráfico. Ahora vamos a hablar acerca de 10 consejos al usar gráficas de datos en tus infografías. No sobrecargues tus infografías con gráficas de datos. No porque tengas 20 gráficos de pastel y barras, quiere decir que estás haciendo una buena infografía. Si en verdad necesitas mostrar muchos datos estadísticos, tal vez una infografía no sea tu mejor elección. No uses diferentes tipos de gráficos para puntos que pueden usar el mismo tipo. Es decir, por ejemplo, si usas una gráfica de barra, trata de usar en lo posible el mismo tipo de gráfico para presentar otros datos. Evita tener en una sección de tu infografía un gráfico de pastel, en otra sección un gráfico de burbujas y en otra un gráfico de barras. Esto solo confundirá al usuario. No uses 3D. Esto es algo que nos tienta, pero no tiene sentido usar 3D en un gráfico para una infografía, a menos que sea una infografía interactiva y esto lo requiera necesariamente. Aunque dan una mejor apariencia, se hacen más difícil de entender a primera vista. No partas tu gráfico de pastel en más de 5 o 6 secciones. Si lo divides en más partes, es cuando empiezan los problemas para comprender la información, debido al tamaño similar que tendrán los sectores. En este caso, hasta una simple tabla presentaría mejor los datos. Si usas tu propia escala gráfica para representar datos, trata de mantenerlo a lo largo de la infografía en proporciones iguales. Por ejemplo, evita estos errores. No uses más de 6 colores para tus gráficas. No uses diferentes colores para representar un mismo valor en diferentes periodos de tiempos. En estos casos, usa el mismo color, pero solo varía el tono o la intensidad del color. No olvides qué salida tendrá tu infografía. Es decir, si será por ejemplo para una revista que se imprime a full color o para un diario con salida en blanco y negro. Considera esto al escoger colores y así te evitarás sorpresas. No todos los datos estadísticos tienen que representarse con gráficas de datos. Si tienes datos estadísticos simples, puedes también representarlo con un buen icono y la cantidad numérica que resalte. No olvides nunca indicar la fuente de referencia para tus gráficas de datos. Esto es de suma importancia para que el usuario sepa que la información que está leyendo tiene un respaldo.